En el video anterior te estuve hablando de soportes, de resistencias y de un fenómeno bastante interesante que se da en los mercados financieros que se conoce como cambio de polaridad. En el presente video te quiero hablar sobre zona de compradores, zona de vendedores y niveles fuertes. Básicamente, tomo acá mi puntero, aquí tenemos un soporte, aquí tenemos otro soporte, aquí tenemos una resistencia y aquí otra resistencia. Ahora, ¿qué es una zona de compradores o de vendedores? Es un nivel donde el precio ha rebotado al alza o a la baja. Y probablemente tú en estos momentos te estés diciendo, Carlos, pero es que esa definición se parece mucho a la definición de soporte y resistencia. Y sí, de alguna manera tienen un lazo bastante estrecho, son conceptos muy parecidos, pero al mismo tiempo hay una pequeña diferencia y esa diferencia es la diferencia que marca la diferencia. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es, más allá de que hay una resistencia, porque sí es cierto que en el máximo de esta vela y en el precio de cierre hay una resistencia, puesto que el precio no continuó subiendo, lo que tenemos además de esa resistencia es una zona de vendedores. ¿Por qué es una zona de vendedores? Porque el precio ha rebotado, en este caso a la baja, como lo dice la definición. ¿Cómo hacemos para saber si un movimiento realmente es un rebote o simplemente es un descanso de esta subida? Bueno, por su longitud. Si este movimiento de acá tiene al menos un tercio de esta subida, ya lo podemos considerar como un rebote efectivo acá en esta resistencia que termina convirtiéndose en una zona de vendedores. Pero si por el contrario, en lugar de hacer todas estas velas bajistas, fuera solamente esta vela, para posteriormente continuar subiendo, haciendo continuidad acá, entonces ya nosotros aquí no diríamos que tenemos una zona de vendedores, porque tan solo fue una pequeña resistencia que dio lugar a una posterior vela en sentido contrario, pero el precio continuó subiendo. No se presentaron acá, digamos, ventas de manera masiva o toma de utilidad de toda esta subida. Acá en la parte inferior tenemos una zona de compradores en este soporte. Coincide el soporte con la zona de compradores. La diferencia radica en que si solamente este movimiento estuviera formado por esta vela o de pronto por dos velas, probablemente eso tan solo sería un descanso de esta caída para continuar su recorrido. Este movimiento bajista no estaría terminando aquí, sino un pequeño descanso y el movimiento continúa. En ese caso, aquí estaríamos hablando únicamente de un soporte, no de una zona de compradores. ¿En qué momento se forma una zona de compradores? Cuando el precio rebota al alza. ¿Y cómo sabemos diferenciar entre un rebote al alza acá y un pequeño descanso alcista de este movimiento bajista? Nuevamente por su longitud. Si este movimiento es al menos un tercio de esta caída, ya estaríamos hablando de un rebote. Y no te estoy diciendo con esto que tú tienes que venir a medir cuántos pips hay de acá a acá, de aquí a allá, ni nada de esas cosas, no es necesario. A ojo uno comienza ya a darse cuenta cuándo un movimiento es un rebote y cuándo no lo es, y por lo tanto cuándo está formando una zona de compradores o un simple soporte, o cuando está formando una zona de vendedores o una simple resistencia. Ahora, nuevamente te digo, sé que son conceptos muy parecidos y quiero decirte que en toda zona de compradores hay un soporte. Sin embargo, no todo soporte es una zona de compradores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave para saber entre lo uno y lo otro? Lo que ya te decía, si este movimiento alcista tan solamente es un descanso del movimiento bajista para continuar, eso no es un rebote y por lo tanto esto no es una zona de compradores. Y lo mismo acá, en toda zona de vendedores hay una resistencia, pero no toda resistencia es una zona de vendedores. ¿En qué caso esto sería simplemente una resistencia aquí? Bueno, un pequeño descanso bajista y que el precio continúe su recorrido de este movimiento iniciado acá abajo significa que todo este movimiento alcista no ha finalizado aquí porque no hay un rebote bajista, sino un pequeño descanso de una, incluso a veces de dos velas para continuar. Sé que puede llegar a ser confuso, pero también sé que si repites varias veces esta explicación y sobre todo si lo llevas a la práctica, esto debería quedar claro, y si no, pues bueno, ahí estaré en Telegram para poderte ayudar. Ahora, en las zonas, o más bien en las velas, también vamos a tener zonas de vendedores y zonas de compradores.
Recuerda que las velas forman una microtendencia, una tendencia bien diminuta de la cual podemos sacar provecho en las opciones binarias, a diferencia de los demás mercados financieros. Aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Porque el precio no fue capaz de subir de este máximo y digamos que este es el precio de apertura, tampoco fue capaz de aperturar más arriba. ¿En qué momento esta resistencia se convierte en una zona de vendedores? En el momento que tenemos pues un movimiento bajista considerable formando tendencia de máximos y mínimos cada vez más bajos. Pero si esto fuera una sola vela o inclusive dos, probablemente no dejaría de ser una resistencia y el precio la buscaría probablemente para rebotar en ella a la baja o incluso para cruzarla. Acá tenemos una zona de compradores. ¿Cuál es la diferencia de esta zona de compradores con un soporte? Porque efectivamente es un soporte. Pero la pregunta ¿es un soporte simple o realmente es una zona de compradores por la longitud de este movimiento? Si tenemos aquí una sola vela o de pronto dos, a lo mejor no deja de ser un soporte simple. Ahora, es importante tener bien claro que en la zona de compradores y zona de vendedores, casi siempre en un alto porcentaje de veces vamos a encontrar acción del precio. ¿A qué me refiero? Si el precio comienza a rebotar aquí y va subiendo, serán muy pocas veces, aunque sí sucederá algunas veces, que el precio cruce aquí sin generar acción del precio en esta zona. Porque esto no es una simple resistencia, es una zona de vendedores. Entonces lo normal es que aquí el precio o antes de cruzarla te deje una pequeña velita en sentido contrario, que es cuando yo digo débil entrada de vendedores, o que rebote a la baja, dejando aquí un doble techo, también puede pasar, o que lo cruce, después haga pullback para hacer continuidad, que es donde yo aplico la estrategia 3R, más adelante te hablaré de ello, o que haga un falso rompimiento. En ese caso también probablemente nos dé entrada en venta y ya iremos viendo cuándo sí y cuándo no. Lo que quiero en este momento, a donde te quiero llevar, es que entiendas que cuando esto se forma como una zona de vendedores, ya tiene un grado de relevancia mayor a que si fuera una resistencia simple. Por lo tanto, debemos esperar acción del precio aquí y por lo tanto, estos son los lugares que debemos buscar para ingresar operaciones. Pero no me quiero adelantar, no te quiero llevar todavía hacia allá, simplemente quiero irte estableciendo diferencias tanto teóricas como prácticas entre resistencia y zonas de vendedores y soporte y zonas de compradores, porque te repito que es un concepto que tiene, digamos, un grado de cercanía muy fino, muy estrecho y podría llegar a confundirse. Ahora, vamos a hablar de niveles fuertes y la definición que yo he creado para ti dice que es un soporte o resistencia que ha tenido polaridad. Ya vimos qué significa el cambio de polaridad o más de una llegada. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente aquí tenemos nosotros un nivel fuerte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cambio de polaridad. Lo que antes fue resistencia, que de paso esto es una zona de vendedores, ahora es soporte, volviéndose una zona de compradores. Aquí la polaridad no solamente está dada entre soporte y resistencia, ¿sí?, sino entre zona de vendedores y zona de compradores. Fíjate lo fuerte que se vuelve ese nivel. O un caso también podría ser que el precio venga acá y rebote a la baja, dejándote un rango, porque tendríamos 1, 2, 3, porque está rebotando a la baja. Ya estuvimos hablando de rango. En ese caso, esto también se formaría como un nivel fuerte, porque aunque no sería esto de acá un cambio de polaridad, el precio ya está demostrando que tiene más de una llegada a esa zona y ha respetado, digamos, esa resistencia, y lo mismo aplicaría para soporte. Entonces, fíjate que ya aquí vamos como que hilando un poco más fino y vamos poniendo más piezas del rompecabezas en su lugar, porque ya ahora tenemos más claro lo que son niveles fuertes, zona de compradores, zona de vendedores, niveles simples o resistencias y soporte. Y quiero decirte que de todas maneras un nivel fuerte tiene un nivel más arriba que una zona de compradores o vendedores, y por supuesto dos niveles más arriba que
una resistencia o un soporte simple, porque ha ejercido o bien cambio de polaridad como en este caso, o simplemente ha tenido más de una llegada y ha respetado al menos esa segunda llegada. Aquí, en lugar de tener ya un soporte, lo que tenemos es un nivel fuerte por la permutación o cambio en esta polaridad.